Buenos días, nuestro equipo está conformado por Emilio Novelo, Melissa Romero, Javier Villavicencio y yo, Óscar Uclés. El tema de investigación del que vamos a hablar es el fracaso de las pymes en México en los últimos años. Y el título que hemos decidido ponerle a esta investigación es ¿Por qué fracasan las pymes en México? El objetivo general de la investigación es exponer acciones que podrían ayudar a los empresarios pyme mexicanos para que sus negocios aspiren a tener éxito y para que la inversión realizada no sea en vano, lo que a gran escala traería enormes beneficios a la economía nacional. Además del objetivo general, tenemos 5 objetivos específicos. El primero es identificar los factores sociales, políticos, culturales y económicos que afectan a las pequeñas y medianas empresas dentro y fuera de su organización. El segundo es analizar datos oficiales en materia económica y financiera sobre las pymes a nivel nacional, que den sustento a los elementos causantes de la problemática identificada. Como tercero, tenemos comparar información sobre el contexto nacional con la información disponible sobre el contexto local, considerando el uso de instrumentos para la recolección de datos. El cuarto es identificar la percepción social que existe sobre las pymes y si cuentan con la preferencia y aceptación del público. Y como último, tenemos identificar posibles herramientas que ayuden a mejorar la administración financiera de las futuras empresas pymes mexicanas. Justificación. México es un país lleno de contrastes, con una economía tan dinámica como diversa. En ese sentido, una gran cantidad de personas toman la decisión de emprender, creando su propia empresa a partir de diversas fuentes de financiamiento, incorporándose a la actividad económica a la que corresponda su negocio bajo un modelo convencional o innovando de alguna manera con el bien o servicio que ofrecen. Las pequeñas y medianas empresas son compañías que emplean a una pequeña cantidad de personas, generalmente teniendo un alcance local, que cuentan con patrimonio, recursos y capitales limitados, pero que por su diversidad, la calidad que ofrecen y la competencia abierta que promueven, generan como conjunto un impacto económico positivo. Representan una fuente importante de empleos y ingresos a nivel nacional y un enriquecimiento del mercado en muchos sectores. El emprendimiento requiere de un gran sacrificio, así como de conocimientos y habilidades relacionadas a la administración y el manejo financiero de la empresa. Mas tiene como beneficios una mayor flexibilidad para el empresario en cuanto a crecimiento personal y profesional, así como la oportunidad de contribuir con la economía de su localidad. Sin embargo, existen diversos factores que impiden que estas empresas alcancen el éxito, o por lo menos el nivel de utilidades esperado, por lo que terminan ocasionando pérdidas a sus dueños e inversores, y eventualmente cierran o desaparecen. Un correcto análisis de estos factores es fundamental para que futuros y actuales empresarios determinen los aspectos que pueden mejorar en sus proyectos, adopten hábitos empresariales más favorables y tomen mejores decisiones a nivel financiero y organizacional. El principal beneficio de este estudio es presentar razones por las cuales las pymes mexicanas no prosperan, que sirvan como información base para establecer medidas o soluciones ante la problemática que ha afectado a tantos empresarios pyme. Por consecuencia, se espera que esta investigación apoye a cualquier persona interesada en crear un negocio, a conocer lo que debe tomar en cuenta para llevar a cabo su proyecto y que éste salga adelante satisfactoriamente. En un contexto más amplio, esto apoya a la economía mexicana, la cual se ve muy beneficiada por la contribución que obtiene de las pymes y un aumento en la calidad de vida de más y más personas, como trabajadores al tener mejores ganancias y como consumidores al tener más opciones de consumo. Marco teórico. En el estudio de la economía a nivel global y de las actividades empresariales en general, se ha subestimado el papel que juegan las pymes como impulsoras de las economías nacionales. Filión, Cisneros y Mejía Morelos postulan la escasez de datos estadísticos relevantes que proyectan la actividad económica internacional de las pymes como uno de los factores por los que no se reconoce su importancia en las macroeconomías. Pasando del ámbito global al ámbito nacional mexicano, en este país se han realizado diferentes estudios para determinar un fenómeno que en tiempos recientes ha cobrado particular relevancia por su impacto en la economía de millones de personas y que es objeto de estudio de la presente investigación: el fracaso de las pymes en sus primeros años de operaciones. Sabrera García, Tapia Sánchez y Aguilar Anaya ratifican lo anterior con su estudio llevado a cabo en la Ciudad de México. Por otro lado, Baja California posee una de las economías más fuertes y diversas del país. De acuerdo con el Censo Económico 2019 INEGI,
Un 53.5% del valor agregado en Baja California proviene de la actividad industrial, en tanto que el 25.2% y el 21.3% corresponden al sector comercio y al sector servicios respectivamente. Sin embargo, y a pesar de ser uno de los estados con mayor aportación al PIB nacional, las pymes baja californianas no han estado exentas de los problemas que enfrentan este tipo de empresas en todo el país. Y de la misma manera, Ensenada es una ciudad con una economía muy diversa. Aprovechando su ubicación para posicionarse como un campo de oportunidades empresariales en diversos giros, conecta de manera terrestre con las ciudades importantes de la entidad y de manera marítima con varios de los puertos más importantes del mundo. Tomando en cuenta que la problemática atendida en la investigación tiene un impacto a nivel nacional, para este estudio resulta pertinente considerar en primera instancia el entorno global donde actúan las pymes y las repercusiones que este entorno ocasiona. En segundo término, el ámbito nacional y en un tercer término, el ámbito estatal y local, pues analizando de manera detallada la situación de las pymes es un escenario más reducido. Será más fácil identificar y analizar las razones por las que estas empresas tienen una vida tan corta para describirlas en el panorama nacional e idear posibles soluciones. Debido al tipo de investigación que realizaremos, optamos por la técnica de investigación cuantitativa, ya que el nivel de confiabilidad es muy alto. Considerando el tipo de datos y la calidad de información que respalda nuestra investigación, esa técnica resulta viable, además objetiva y estadísticamente confiable, sumando el hecho de que es fácil de comprender. El nivel de estudio que se realizará será descriptivo, puesto que se buscará explicar las características primordiales del fenómeno tal como se muestra en la realidad, con criterios sistemáticos para enseñar su estructura y comportamiento. Al ser una investigación documental basada en sustento teórico sobre el tema que estamos abordando, uno de los métodos empleados será la síntesis bibliográfica, que nos permitirá extraer la información más relevante a partir de todas las fuentes bibliográficas recopiladas y estudiadas durante la construcción del marco teórico. Como instrumentos, consideramos emplear herramientas que nos faciliten manejar la información ya procesada, por lo que al ser una investigación realizada de manera virtual, por medio de herramientas digitales realizaremos un resumen de lo más destacado de nuestra investigación para describir los factores que proponemos como causantes de la problemática elegida. Como instrumento secundario, utilizamos los cuestionarios para dar mayor sustento a nuestros resultados, ya que este nos daría una perspectiva más precisa de cómo se presenta el problema estudiado en el contexto local. Muy bien, ahora procederemos a analizar los resultados que obtuvimos a partir de la implementación del instrumento de investigación. Como tuvimos muchas gráficas derivado de la gran cantidad de preguntas que realizamos, debimos limitarnos a incluir en esta exposición únicamente aquellas que consideramos más relevantes para los fines de nuestro trabajo. Primeramente tenemos como pregunta: ¿consideras que las pymes, pequeñas y medianas empresas, son importantes para la economía mexicana? Que formó parte de la sección 2, donde estuvimos haciendo preguntas de carácter general. La respuesta más abundante de esta pregunta es el muy importantes, que tuvo alrededor del 60%, y en segundo lugar el de importantes. Como podemos ver, la gente o la mayoría de la gente que se encuestó de la muestra refleja un reconocimiento a la importancia que tienen estas empresas en la economía nacional. En segundo término, tenemos como pregunta: ¿cómo consideras que es la situación económica que vive una pyme en promedio en México? Como resultado principal tuvimos regular, y estuvo muy parejo en cuanto a la proporción de la muestra que dijo que la situación es buena o muy buena, y la proporción que dijo que la situación económica que vive una pyme en México es mala o muy mala, además de otro pequeño porcentaje que afirmó desconocer la situación. Esto nos refleja que la mayoría de la gente conoce un poco o tiene al menos la idea de que en México una pyme no tiene una situación económica tan sencilla, clasificándola como regular. Como tercer resultado que estamos analizando es: ¿con qué frecuencia consumes bienes o servicios de una pyme? En esta pregunta tuvimos como mayor resultado algunas veces, y en global
podemos notar que la gran mayoría de la muestra afirmó consumir este tipo de bienes o servicios siempre, casi siempre o algunas veces. A partir de esto, nosotros podemos inferir que las pymes y los bienes y servicios que producen tienen una buena o moderada aceptación dentro del público, lo que es importante en cuestión de que entre más personas aprueben o consuman estos bienes y servicios, será más probable que estas empresas puedan salir adelante al tener más ingresos. La cuarta pregunta que analizamos es, ¿consideras que el gobierno otorga los apoyos necesarios para promover la creación de nuevos negocios? El resultado más común fue algunas veces seguido de cerca por casi nunca. Esto nos da una idea de que la mayoría de la gente es consciente de que el gobierno no da los apoyos necesarios o suficientes para que las empresas puedan salir adelante, las pequeñas y medianas empresas, o que a las personas interesadas en emprender les resulte atractiva o incluso rentable la idea. La siguiente pregunta que analizamos es, ¿alguna vez has emprendido de manera individual o conjunta? Que es para cerrar la sección número 2 del cuestionario. Como podemos ver, la gran mayoría, el 72.97, afirmó no haber emprendido nunca, mientras que un 13.51 afirmó estar emprendiendo actualmente y la misma cantidad, 13.51, afirmó haberlo hecho en el pasado. A partir de esta pregunta, el cuestionario podía tener tres posibles salidas. Si contestabas que no esa pregunta, el cuestionario terminaba ahí. Si contestabas que actualmente, te pasaba a la sección 3. Y si contestabas anteriormente, a la sección número 4. La siguiente pregunta, que es de la sección 4, es ¿por qué dejaste ese negocio? Como podemos ver, esta pregunta está orientada a aquellas personas que hayan emprendido anteriormente pero que ya no lo hagan en la actualidad. Y aquí podemos notar que el motivo que más se señaló por el que los emprendedores dejaron su negocio es la falta de planeación con el 50%. Y el otro 50% está dividido entre otras cuatro opciones. Por lo tanto, esto nos puede dar una idea de que la falta de planeación sí es un factor muy importante para que los negocios no prosperen. Y la siguiente pregunta, que es correspondiente a la sección número 3, es ¿cuáles consideras que han sido las dificultades que has enfrentado orientada a las personas que actualmente emprenden y que su negocio pues sigue en operación? Aquí tenemos un empate en 40 y 40% entre problemas familiares o personales y la falta de financiamiento como principales factores o dificultades que han tenido las empresas que todavía existen en la actualidad. Eso nos da una idea de que al haber una falta de capital o de apoyo de alguien que les dé capital a los emprendedores, ellos terminan por no fracasar, por no tener éxito o por fracasar en su negocio. Asimismo, en otra de las preguntas que realizamos era cuáles eran las fuentes principales de financiamiento que recibían los emprendedores. Y en esta pregunta que no incluimos aquí, la respuesta con más... la opción con más respuestas fue el financiamiento por préstamos de conocidos y familiares, el cual es bien sabido que a pesar de que es muy accesible, no necesariamente es la mejor opción a largo plazo. Por lo tanto, esos dos factores van ligados, una falta de financiamiento y fuentes de financiamiento poco adecuadas. Y por otro lado, los problemas familiares o personales que van ligados en cierta medida a los factores sociales que hay en la comunidad. En conclusión, las pymes representan un aporte fundamental para la economía de México, pero existen factores que hacen peligrar su permanencia en el mercado, por lo que un adecuado estudio de los problemas y las dificultades que enfrentan resulta muy pertinente para establecer acciones que brinden a los emprendedores un presente más sólido y una mejor perspectiva a futuro, tales como una mayor instrucción en materia administrativa, económica y financiera, mejores opciones para constituir un capital y un constante fomento al consumo de bienes y servicios de pymes para fortalecer su estructura a mediana escala las economías locales y a gran escala la economía mundial.